Primero que todo, muchísimas gracias por conectarse a esta actividad, una actividad bueno, estamos desarrollando en el marco de la Escuela de Humanidades de la Universidad Carrera Mistral, donde, bueno, impartimos carreras como filosofía, literatura e historia en modalidad online. El tener carrera online nos ha permitido, entre otras cosas, contar con profesores no solo chilenos, sino que profesores de todo el mundo, y una de ellas es la profesora Sandra Timaure, que nos acompaña desde Lima, Perú, profesora de la Universidad ¿cómo se llama?, de Piura, y cuando le propuse esta idea, como decimos en Chile, me apañó inmediatamente, así que le agradezco desde ya por esta ayuda, por esta colaboración académica, Sandra. Para mí es un honor tenerte en esta actividad. Eres una especialista muy importante en el pensamiento agustino y sobre la vida de San Agustín, y de verdad que para nosotros es un honor tenerte, ¿no? Bueno, esta actividad se va a ir prácticamente en dos. Va a exponer la profesora Sandra Timaure sobre San Agustín, nos va a dar algunas pistas de su pensamiento, de su historia, de su trayectoria, y luego, bueno, este servidor hablará un poquito sobre el Papa León, lo que le depara su pontificado y básicamente qué es lo que está pasando hoy día en el mundo y qué coincidencias tiene, por ejemplo, con León XIII, con León XIII, que como ustedes bien saben fue el Papa de la transición de los dos grandes siglos, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX. Entonces vamos a hacer un análisis o una descripción de lo que mancomunan a ambos papas, ¿ah? Así que la idea es que dejemos al final de la clase unos 10, 15 minutos para resolver dudas, conversar y resolver todo tipo de disyuntivas que puedan ir surgiendo en esta presentación. Bueno, les comentaba que para nosotros es un tremendo honor tener a Sandra. Sandra tiene un currículum profuso, por así decirlo. Ella es doctora en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, es licenciada en letras por la Universidad Católica Andrés Bello también de Venezuela. Ella es venezolana, que actualmente reside en Perú, tiene un currículum enorme, me podría llevar esta hora entera, digamos, relatándoles todo su trabajo académico, pero básicamente me quería quedar con esta idea de que ella es especialista en San Agustín, en sus confesiones, en su pensamiento, en la identidad agustiniana desde la filosofía, así que creo que me podría, no tengo vergüenza en decirlo, Sandra es una especialista, es una gran conocedora del trabajo de San Agustín, y creo que ella nos puede dar luces muy importantes sobre su trabajo, sobre su aporte y sobre todo sobre su influencia en la iglesia. Así que desde ya, Sandra, nuevamente te agradezco muchísimo eh, la gentileza, la generosidad que has tenido de acompañarnos hoy día, y de verdad que va a ser un honor tenerte. Una vez que tú termines, yo voy a hacer una pequeña exposición sobre los temas que les comenté hace un ratito. ¿Dale? Así que bueno, muchas gracias, Sandra, gracias a todos los que están acompañándonos en este momento, y deleitémonos con esta extraordinaria presentación. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación y también por la invitación. A ti y a Claudio por esta actividad tan linda que han hecho y tan pertinente, ¿no?, para hablar de San Agustín y del Papa León XIV, Papa Agustino, que, bueno, a partir de este año pues está ocupando la cabeza de la Iglesia. Bueno, decir San Agustín, tratar de resumir el pensamiento de San Agustín en unos minutos, 20 minutos, media hora, es creo que una de las tareas más arduas, porque justamente es un autor, un pensador con una obra extensísima. En realidad tuvo, bueno, más de 100 libros, se conservan más de 300 cartas, más de 500 sermones, ¿no? Y en ese sentido, lo más interesante que podemos decir de San Agustín es que es un pensador que todavía dialoga con nuestro tiempo. Es de 354 a 430, más o menos esas son las fechas en que él nace. Como ven, es un hombre que podría ubicarse en el pensamiento antiguo y sin embargo es el pensador, un padre de la Iglesia, un pensador importante para la Edad Media. Sin embargo, San Agustín dialoga con nuestro tiempo, dialoga con la época que vivimos
Y eso hace como más interesante esta relación con el Papa León XIV. En realidad, de San Agustín pues, se ha escrito mucho en términos filosóficos, por supuesto teológicos, incluso literarios. Pensadores del siglo XX, como por ejemplo Heidegger, lo tuvo mucho en cuenta para su teoría sobre el tiempo. De hecho, escribe un libro muy bonito sobre la fenomenología de la vida religiosa, donde habla del libro 10 de las confesiones que dedicó a la memoria. Hannah Arendt, su discípula, hace una tesis sobre San Agustín, no con Heidegger, sino con Jäger, pero hace una tesis sobre el amor en San Agustín. El propio Wittgenstein cita a San Agustín para hablar sobre el lenguaje. Y bueno, eso por mencionar algunos, pues podríamos seguir mencionando a Merleau-Ponty y así, ¿no? O sea, pensadores de distintas corrientes, de distintas, digamos, escuelas, encuentran en San Agustín un autor para pensar. Porque creo que eso es como el primer punto que podemos rescatar del santo. Cuando leemos a San Agustín, cuando tenemos la experiencia de acercarnos a su obra, aprendemos, digamos, con él, aprendemos a pensar con él. De hecho, él tiene algunas cuestiones fundamentales, pero que se van como repitiendo en sus textos, ¿no? Como que es como una polifonía, o sea, podemos ver lo que dice en la Ciudad de Dios iluminado con lo que está en el De Trinitate, y a su vez encontrarlo, por supuesto, en su libro quizás más importante, que son las Confesiones. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde comenzar a hablar de San Agustín? En realidad no es tarea, como decía al inicio, sencilla. Sin embargo, bueno, si yo tuviese que hacer una invitación a ustedes que nos acompañan esta tarde a leer a San Agustín, sin duda, por supuesto, recomendaría la lectura del libro de las Confesiones. Las confesiones generalmente, a veces se dice que las confesiones son un texto que inaugura el género autobiográfico. Y la verdad es que hay que decir que esa sería una interpretación muy moderna y, si se quiere, un poco descontextualizada. En realidad, aunque en efecto San Agustín hace referencia, ¿no?, a eventos biográficos, el texto de San Agustín es tal cual como su nombre lo dice, una confesión. Las confesiones son un texto que podríamos decir no están escritos en primera persona, en realidad están escritos en segunda persona. O sea, comienza diciendo, grande eres, Señor, y laudable sobremanera, ¿no? Magnus est, Domine, laudabilis valde, ¿no? Comienza de alguna forma, inicia con ese diálogo, con esa acusación de sí. O sea, digamos que la confesión para San Agustín es una acusación de conocerse, haciendo acusación de sí, para de esta manera alabar a Dios. Y en efecto, ese otro, que es Dios, es el interlocutor constante que está allí, presente en todo el texto de las confesiones. Y esto ya nos plantea una cuestión curiosa, ¿no? Él dice en el libro 10, o sea, las confesiones es un texto que algunos autores, el propio Heidegger lo dice Marrou, consideran como que el estilo agustino es un estilo un poco desordenado o poco estructurado. Se preguntan por qué un texto como las confesiones puede tener referencias a cuestiones biográficas, pero también momentos, libros enteros dedicados a un análisis sobre el tiempo o sobre la memoria o sobre la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer todo esto? ¿Cómo todo esto integra un proyecto de confesional, ¿no? Y bueno, un poco lo que yo quisiera
compartir con ustedes es esta mirada del pensamiento agustiniano desde su texto de las Confesiones. Y para ello quisiera citar muy brevemente algo que él dice en el libro 10, ¿no? Todas las confesiones está dividida en 13 libros. Los primeros 9 son fundamentalmente biográficos. El libro 10 está dedicado a la memoria y en parte al olvido, pero principalmente a la memoria. El libro 11 es uno de los libros más famosos de San Agustín, que es el libro dedicado al tiempo, y los libros 12 y 13 el Génesis o la creación. Entonces, en el libro 10, él dice algo muy interesante. Dice, bueno, esta es la traducción de Ángel Custodio Vega. Dice, y ciertamente, Señor, a cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿qué podría haber oculto en mí, aunque yo no quisiera confesártelo a ti? ¿No? Entonces, ya presenta como un aspecto que es lo que está como en el fondo de las confesiones. ¿Por qué confesar? ¿No? O sea, ¿qué podría haber oculto? ¿Qué podría yo mantener en reserva en mi confesión que tú no conozcas, que tú no sepas? Si ante ti está desnudo el abismo de la conciencia humana. Entonces, para entender un poco el texto de las confesiones, convendría hacer referencia a una carta que le escribe San Agustín a Proba. Proba es una mujer sencilla, viuda, que le pregunta a San Agustín por qué orar, ¿no? Y San Agustín le responde, y por eso conocemos esta carta, ¿no? Dice San Agustín a Proba, dice, puede resultar extraño que nos exhorte a orar aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. Sus dones son muy grandes y nuestra manera de recibir es pequeña. Dilataos para que vayáis llevando el yugo de los infieles. San Agustín le dice a Proba que, así como Proba le ha dicho a Agustín, ¿por qué orar si ya Dios conoce nuestros deseos y nuestras necesidades? Y, como hacíamos referencia en Confesiones, ¿por qué confesar si Dios ya conoce conoce el abismo de nuestra conciencia? Las expresiones de San Agustín son siempre así, muy poderosas, ¿no? Y aquí hay una respuesta. Él le dice a Proba, sus dones son muy grandes y nuestra manera de recibir es pequeña. Dilataos, ¿no? Dilatamini es la expresión latina, para que vayáis llevando el yugo de los infieles. El acto de la oración, lo mismo que el acto de la confesión, permite de alguna manera ensanchar, el alma o ensanchar el espíritu, ¿no? Para recibir. Cuando Agustín realiza todo el acto de la confesión, de alguna forma, por medio de las palabras, por medio de esa construcción del texto, del discurso, logra de alguna forma, por un lado, conocerse, pero por otro lado, también conocer a Dios. Y ese es como de alguna manera lo que observamos en Agustín, ¿no? Su itinerario siempre es de afuera hacia adentro y de adentro hacia, o sea, de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Y ahí mismo, en el libro 10, nos dice que te conozca como soy conocido. Es decir, todo esto que les he dicho, de alguna manera lo que pretende mostrar es que para llegar a Dios tengo que de alguna forma hacer un ejercicio de autoconocimiento.
Y ese autoconocimiento no es un simple relato edificado de mí mismo, sino por el contrario, una exposición honesta y profunda de lo que soy, ¿no? Eh, en todo el texto de las confesiones vamos a ver esa intención que está allí. Y por eso es muy raro definirlo como una autobiografía, porque no, él lo que quiere, de alguna manera, es un acto de confesión, diría Harry Wills, de testimonio de quién es, para llegar a encontrar dentro de sí mismo esa verdad. De hecho, hay una expresión que utiliza en las propias confesiones que es íntimo meo, superior sumo meo, ¿no? O sea, tú estás en mi mayor intimidad, ¿no? Tú me habitas y yo busco en mí, de alguna manera, esa verdad, ¿no? En el relato de las confesiones, llama mucho la atención lo que Agustín dice y lo que deja de decir, ¿no? Porque por una parte dicen los biógrafos, San Agustín, bueno, por supuesto es el relato de un converso, el primero es, él es un hombre criado en el imperio romano, quiere educarse para ser un retor, para participar de la administración imperial, eh, bueno, además tiene un talento para la retórica muy especial, se dirige, ¿no? Un poco a ser partícipe de todos, digamos, los honores propios del retor clásico y también tiene muchísimas inquietudes intelectuales. Está buscando siempre la verdad, como les decía, tiene también mucho talento, muy inteligente, se quiere formar, en primer lugar, trata de buscar la verdad en los maniqueos, luego no la encuentra allí y se hace un académico, los académicos son un poco escépticos, y finalmente sucede el momento de su conversión. Lo que narra en las confesiones es ese viaje, ese itinerario personal, pero en ese sentido es interesante observar qué nos dice Agustín y qué nos deja de decir, ¿no? ¿Por qué escoge, en vez de, o sea, por ejemplo, sus biógrafos señalan que tuvo una vida, incluso a veces se exagera un poco, se dice que fue como un poco disoluto o bastante aventurero, que en realidad no lo fue tanto, eh, pero uno quizás podría esperar leer en las confesiones algunos de estos, digamos, relatos específicos sobre sus amores, sus aventuras, digamos, el gozo que tuvo con el circo o con, digamos, toda esta suerte como de perfil bastante, sí, como pecador o así. Y en realidad lo que observamos en Agustín no es exactamente una referencia a pecados pasados y una iluminación o una conversión, sino que cada hecho de lo que él escoge narrar en las confesiones le permite mostrar de alguna manera una inquietud muy profunda y humana, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que el libro 2 de las confesiones, un libro entero, esté dedicado al robo de unas peras, ¿no? Que prácticamente uno podría pensar que es una travesura de un joven. Y todo este relato sobre el joven que roba unas peras termina siendo una reflexión bastante profunda y cuidadosa de lo que es el mal, ¿no? La motivación, ¿por qué actuamos mal, ¿no?
sobre todo porque Agustín roba con sus amigos unas peras que él dice no eran jugosas, no tenía hambre, terminé echando las peras a los cerdos. ¿Y por qué lo hice? ¿No? O sea, ¿por qué el hombre hace el mal? Luego también escoge otros momentos, ¿no? Para hablar sobre, son cuestiones como personales que lo conducen a preguntarse incluso quién era él antes de... O sea, hay un momento, por ejemplo, en el primer libro de las Confesiones, que inicia con su infancia, y él dice, que es el pasaje justamente que cita Wittgenstein cuando habla del lenguaje, ¿no? Cuando hace esa transición entre el niño que no habla y el niño que sí habla, ¿no? El infans y el puerloquens. Y dice, como que de alguna manera uno podría ver allí en ese primer libro que narra ese momento cuando él empieza a hablar de cómo adquiere el lenguaje, para decirnos que de alguna manera nosotros adquirimos conciencia ya existiendo, ¿no? Y si llegamos a saber quiénes somos, incluso eh, o sea, digamos, ya habiendo existido desde hace tiempo, ¿no? Que es lo que ocurre con el niño que adquiere como una conciencia de sí, él se pregunta, ¿y quién era yo antes, ¿no? Antes de nacer. Y por esa razón uno puede entender que en el libro de las Confesiones termine con toda una reflexión sobre la creación, ¿no? La creación, el tiempo y la memoria. La creación, el tiempo y la memoria son para San Agustín como temas fundamentales. Son temas que conecta muy claramente con su experiencia personal, pero que también lo señala para, de alguna manera, encontrar en sí mismo quién es, ¿no? O sea, de alguna forma, y en ese buscarse, en esa inquietud que dice él tiene el corazón, en ese eh, buscarse a sí mismo, termina encontrando una verdad que es Dios, ¿no? Eh, es difícil, insisto, ¿no? Yo creo que pensando temprano cómo tratar de concentrar en estos minutos lo más importante de San Agustín, yo decía, bueno, ¿qué es lo más importante en San Agustín? Bueno, sobre San Agustín se ha escrito muchísimo, se ha escrito sobre la memoria, se ha escrito sobre el tiempo, como les decía, sobre el mal, sobre la creación, sobre la Trinidad, sobre el lenguaje, pero lo que encontramos en San Agustín es una filosofía de la intimidad, es una filosofía de la búsqueda, digamos, profunda de la comprensión de uno mismo. Y es algo que él mismo reconoce que es una búsqueda inagotable, pero que en esa búsqueda, ese decirse, ese continuo nombrar, hacemos lo que él le dice, aprueba, ¿no? Ensanchar nuestra capacidad de recibir, ensanchar nuestra capacidad de decir o de escuchar ese verbo del corazón, ese verbum cordis que de alguna manera habita, ¿no? Ya en nosotros. Lo interesante de San Agustín es que justamente no, digamos, no vemos en él una separación de lo que es la filosofía de la fe. O sea, la fe y la razón en él conforman una unidad. Y por eso, cuando leemos las confesiones, tenemos también que encontrar o encontramos una retórica muy particular. San Agustín sabe que escribe bien y, bueno, advierte a su lector sobre los poderes, ¿no? De la palabra.
pero, pero él quiere, lo mismo que nos decía Platón en su momento, como advertirnos que la palabra puede de alguna manera llevarnos a como seducirnos de más y no dejarnos ver lo que queremos ver, ¿no? Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, estamos leyendo las confesiones, eh, podemos encontrar algo así, vamos a ponerlo de esta manera. Queremos saber lo que es el tiempo, pero San Agustín no nos va a decir, el tiempo es una extensión del alma. Él va a decir, ¿qué es el tiempo? Y me maravillo, oh Dios, de no saber o de no ver que es una extensión. ¿Y de acaso? ¿Y de qué cosa será una extensión? No será una extensión de la misma alma. Entonces, claro, entrar en esa retórica es como, digamos, como una invitación, ¿no? O sea, como una invitación a, a encontrar como estas verdades que nos dice que es el tiempo, no es acaso una extensión del alma, pero dicho de esa manera, dicho de una manera en la que inserta un, ayúdame Dios, ¿no? A ver con claridad esto, o no dice Dios, casi nunca dice siempre domine, ¿no? Señor. Y en ese sentido, a veces las confesiones pueden ser difíciles de leer y a veces pueden ser más bien como quedarnos como con la belleza de lo que escribe y no lograr ver, digamos, lo que las ideas que pretende mostrar, ¿no? Bueno, básicamente yo quería, y creo que ya me estoy llevando media hora, no quería llevarme tanto, lo que quería era mostrar, como invitar a la lectura de las confesiones para de esa manera invitar al conocimiento de San Agustín. Y que de alguna forma vean en la lectura de las confesiones una mirada a temas que podrían ser muy actuales. La época en la que vive Agustín, él muere en el año 430 en el sitio de Hipona, se parece de alguna forma a los tiempos que vivimos nosotros ahora. Tiempos de crisis, tiempos de muchos, eh, digamos, como muchos movimientos que nos, digamos, políticos, movimientos sociales que nos desconciertan, y leer a Agustín en estos tiempos y que de alguna manera el Papa León XIV sea agustino, también de alguna forma es como un espacio de esperanza, es un espacio de comprensión de que en efecto eh, hay posibilidades de comprender, ¿no? Y posibilidades de entender lo que somos, ¿no? En esta búsqueda de intimidad y de nuestra relación también con los demás, ¿no? Las confesiones no son, como les decía, y con esto ya quiero terminar y darle la palabra a Eduardo, no son una autobiografía, porque son más bien, es un texto vivo que dialoga con Dios, por supuesto, pero que de alguna forma nos permite también una autocomprensión. Cuando leemos a confesiones, y esto lo decía Santa Teresa de Jesús, vivimos lo que vive el propio Agustín. Y, y en ese sentido, después de leer las confesiones, terminamos de alguna manera transformados, porque de alguna manera también terminamos conociéndonos un poco más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas palabras hechas de San Agustín, evidentemente no les voy a decir, no les he dicho tanto sobre la figura misma histórica, no he hecho una mirada histórica, sino
que he querido concentrarme en la invitación. Y si alguno de ustedes, después de esta tarde, se animara a leerla, a leer las confesiones, ya para mí sería como digamos, un logro muy valioso, porque estoy segura de que leer las confesiones nos transforma, ¿no? Y nos hace de alguna manera conocernos mejor y también sobrellevar mejor este desconcierto que se ha vuelto el mundo últimamente, ¿no? Bueno, este es un poco mi intervención. Ahora creo que Eduardo podría ya conectar con el Papa León XIV. Te agradezco muchísimo tu presentación, Sandra, muy ilustrativa, muy clara, muy profunda, y eso le da cierta riqueza. Me dejaste la vara extremadamente alta. Yo le digo al tiro a quienes nos acompañan de que mi presentación tiene un cierto grado de sencillez, no tiene un carácter filosófico, no tiene un carácter, digamos, cierta profundidad teológica, sino que me gustaría compartir con usted algunas reflexiones, algunos análisis, algunos comentarios a propósito del pontificado del Papa León. Yo les voy a compartir una pequeña presentación que preparé para ustedes. Si me dan un segundo, necesito ver esto acá. Ahí, si ustedes me dicen si se logra ver o no. ¿Se Se ve ve? perfecto. Sí, Se ve, se ve. excelente, muy agradecido. Bueno, en honor al tiempo, yo lo voy a hacer muy cortito esto, y he querido hablar con ustedes sobre el Papa y su época, que es la época nuestra, es la época que nos toca vivir. El Papa es hijo de su tiempo, al igual que nosotros, y como le digo, yo, a diferencia de Sandra, les voy a hacer una presentación quizás un poco más descriptiva, un poco más contextual, y no con el grado de profundidad de lo que está haciendo, de lo que nos hizo Sandra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si me permiten el comentario, mi aproximación es, yo diría que se divide en tres grandes partes. Por un lado, lo voy a hacer como un católico, ¿m? No lo voy a hacer desde la especialización porque no soy teólogo, no soy historiador de la iglesia, simplemente soy un católico comprometido, un católico, digamos, eh, convencido de su fe, y desde ese punto de vista también una segunda aproximación es desde esa convicción de lo que es la iglesia, ¿no? En el marco del nombramiento del Papa León, nosotros veíamos la televisión, veíamos los noticieros, veíamos a los periodistas, veíamos eventuales, ¿cómo que le llaman? Como científicos papistas o académicos vaticanistas. Claro, probablemente esa gente que sabe mucho más, por tanto mi análisis va a ser desde lo que es la iglesia o cómo deberíamos de comprender la iglesia. Y también no les niego que también lo hago desde un deseo personal, eh, de alguna forma también comprometido, con respecto a que estamos viendo una época en donde se necesita fe. ¿M? Se necesita una fe eh, para poder vivir, para poder ser feliz, para poder relacionarnos. Ahora estaba leyendo una carta que mandó el arzobispo de Argentina, llamando con urgencia a la fraternidad, llamando con urgencia al diálogo, llamando con urgencia a un encuentro entre los ciudadanos, ¿no es cierto? Bueno, eso efectivamente puede responder a muchas variables, pero para que no tenemos fe, estamos convencidos de que la fe no solamente creer, sí, creer en Dios, creer en el cielo, creer en la eternidad, creer en ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como en esa promesa tan extraordinaria que nos ha hecho Jesucristo desde hace 2000 años de historia. Es también darnos cuenta de que con fe podemos alcanzar cosas realmente maravillosas, como por ejemplo servir, encontrarnos, relacionarnos. Y creo que el Papa nos está haciendo esa invitación. ¿M? Entonces, hago la aclaración desde ya, que no soy un vaticanista, no soy un papista en el sentido científico de la palabra, no lo hago desde la especialización académica, sino que simplemente lo hago como un ciudadano del mundo que busca tratar de explicar y también entender el papel de la iglesia en el mundo. Y hay un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo, lo leí un par de veces, no lo niego, que es esta obra de José María Escrivá sobre amar a la iglesia. ¿M? Amar a la iglesia
Es un libro que se los recomiendo. Sandra nos recomendaba Las Confesiones, un libro realmente extraordinario que todos en algún momento o hemos leído, hemos revisado o hemos escuchado. Este es un libro quizá un poquito menos conocido, evidentemente, dada su contemporaneidad, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta este libro porque para un católico practicante o alguien que tiene cierta fe en la iglesia, nos invita a pensar sobre lo que realmente es la iglesia. ¿Mm? A veces uno ve películas como Cónclave, ¿no es cierto? O estos típicos documentales del History Channel, que al día siguiente todo el mundo comenta, y viste lo que pasa dentro del Vaticano, mira lo que es la iglesia, y uno si va por la calle conversando con la gente se da cuenta de que hay cierto desconocimiento. Pueden haber muchas razones detrás de eso, pero yo me atrevería a decir que ese desconocimiento en parte se debe a que nosotros los católicos, con sotana o sin sotana, no hemos sabido explicar, no hemos sabido explicar. Pero la iglesia, y esta definición me encanta, cuando dice es una santa, católica y apostólica. Claro, si ustedes quieren mirar la iglesia como una ONG, bueno, si la quieren mirar como un centro de estudio, bien, como una unidad política, bien, pero la iglesia no es eso. La iglesia fue fundada por Jesucristo, de hecho en esta misma obra José María Escrivá, dice, la iglesia no puede fallar, la iglesia no puede caer, porque su único fundamento es Jesucristo, citando una frase de San Agustín precisamente. Por eso quise compartir con usted estas tres pequeñas citas, porque nos invita a pensar de que la iglesia no es un sentimiento superficial, la iglesia no es una, claro, la iglesia la gente dice, no, es que la iglesia se equivoca, así, es que los que constituimos la iglesia nos equivocamos. Pero la iglesia es santa, la iglesia es universal, es apostólica, tiene un mandamiento claro. Y esa iglesia también es donde nosotros vivimos nuestra fe en comunidad, ¿no? Desde ese punto de vista, uno allí, y de hecho podemos recoger una idea media tomista, media agustiniana, si ustedes quieren, pero efectivamente la iglesia es espacio donde nos congregamos, donde trabajamos, siempre en unidad. Confesando que, bueno, Jesucristo como el Salvador. Eso es muy bonito entenderlo. Los católicos no podemos mirar la iglesia como una unidad política, como un lugar humano, no, sí, está constituida por humanos, pero su fin, y aquí quiero llegar, es extraordinariamente sobrenatural. Si nos olvidamos de eso, efectivamente no vamos a entender nada de lo que durante 2000 años nos han dicho respecto a su existencia, a su sentido, a su objetivo. La iglesia es el espacio pensado para glorificar a Dios. ¿Mm? Insisto, si lo quieren mirar como cualquier cosa, bienvenido sea. ¿Mm? De hecho, el Papa Ratzinger tiene escritos muy bonitos con este temor de transformar la iglesia en una simple ONG. No, 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 no. La iglesia sí puede y debe quizá hacer mucho trabajo apostólico, mucho trabajo con los más pobres, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que es un espacio para precisamente glorificar a Dios. Entonces, parto de estos supuestos, de estas aproximaciones, para plantearles las cosas que les voy a plantear en el fondo. Bueno, y esta iglesia, como ustedes, como yo, nos toca vivir en un mundo muy complejo, en un mundo globalizado, en un mundo vertiginoso, en un mundo automatizado, en un mundo interconectado, en un mundo donde el dato pareciera ser como la máxima majestad, en un mundo que se está deteriorando climáticamente, ambientalmente, un mundo en el que la fragmentación política, la autodestrucción, la vejación del otro, pareciera ser que expande cada día. Bueno, los populismos y todas sus consecuencias, ¿no es cierto? Sobre todo en la cohesión social, en el tejido social. Vamos viendo que el mundo se está moviendo, vamos viendo que la demografía, la migración, está cambiando los paradigmas, está cambiando las instituciones, está cambiando las estructuras, ¿no es cierto? Es un mundo sumamente diverso culturalmente, pero también un mundo muy relativista. Es un mundo en lo que lo bueno pasó a ser malo y que lo malo pasó a ser bueno. Y ese es el mundo en el que nos tocó vivir, una época de transformaciones, donde desde la manera de pensar, trabajar y relacionarnos cambió sustancialmente. Y eso también aquí, ¿qué ha traído, entre otras cosas? Bueno, una creciente tensión entre la ciencia, entre el progreso y, entre otras cosas, el sentido trascendente de la vida. ¿Cuál es la consecuencia que nosotros podemos ver en este mundo? Y no quiero ser pesimista con esto, pero es un diagnóstico que yo creo que todos vamos a compartir. Podemos creer que el mundo es bueno, sí, efectivamente, lo crea Dios, nosotros estamos mandatados para aquello,
pero el mundo está pasando por un momento muy complejo. Ahora, yo no voy a caer en esa diatriba, soy historiador de formación, no voy a caer en esa diatriba de que el mundo hoy día es peor que antes, no, oye, la generación de nuestro abuelo le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, a nuestros tatarabuelos la Primera Guerra Mundial, y así sucesivamente, y nos damos cuenta que el mundo nunca fue muy tranquilito, que digamos, pero si este mundo tiene una característica, sobre todo en la época cristiana, me refiero durante los 2 últimos años de historia, es que hay un desdén muy profundo por la naturaleza humana y por su núcleo fundamental, que es la familia. ¿Mm? Y eso es evidente, eso es algo que está palpable, es algo que incluso si ustedes quieren lo podemos trabajar con cifras. El mundo ha girado, diría yo, hacia un desdén, una negación del ser humano. Y eso lo podemos ver en grandes discusiones que hoy día en el mundo entero están dando. Entonces, es un mundo postmoderno. A mí me encanta esta definición. Podemos hablar de Lyotard, podemos hablar qué sé yo, Habermas, podemos hablar de Foucault, podemos hablar de un sinfín de autores. Pero el mundo que nos toca vivir es un mundo completamente distinto al de nuestros abuelos, al de nuestros tatarabuelos. Es un mundo que, si me permiten sintetizarlo en 3 conceptos, que ya deja de ser racionalista y se ha transformado en emocionalista, y ustedes pueden discutirlo después si ustedes quieren. Es un mundo en el que hay diría yo, un cuestionamiento de los grandes paradigmas. Eso ha derivado también en relativismo, y por tanto ha generado conceptos que hoy día usamos con tanta liviandad con respecto a la posverdad. No hemos vuelto unos fanáticos de los datos, ¿no es cierto? Pero las grandes verdades las hemos tomado, las hemos arrugado y las hemos botado a la basura. Y este es el mundo en el que nos toca vivir, este es el mundo en el que estamos discutiendo, este es el mundo en el que nos toca relacionarnos con el resto, este es el mundo en el que le toca al Papa León llevar adelante su pontificado. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, sin caer en pesimismo, la verdad es que el mundo que nos toca no está para nada de fácil, porque diría yo que el principal componente de ese mundo, que es el componente moral, es lo que nos diferencia del resto de los animales, ¿no es cierto? Ese componente moral hoy día está completamente debilitado. Es un mundo en el que hablar de Dios pareciera ser que lo hacemos con vergüenza. Fundamentar en base a Dios pareciera ser inapropiado. ¿Mm? Pues les podría contar muchas anécdotas, pero el tiempo no me da. Pero defender la familia, defender la vida, defender el amor, defender la sinceridad, la honestidad, pareciera ser sumamente, diría yo, innecesario. E incluso podría ser inapropiado. Yo estaba en salas de clase, como alumno, como profesor, en donde la gente dice, bueno, pero no hablemos de Dios porque este no es el espacio. Entonces, los que tenemos fe vivimos con cierto temor, con cierta preocupación de no ofender al resto porque pareciera ser que a Dios les genera urticaria, alergia. Y ese es el mundo en el que nosotros los católicos, con el Papa a la cabeza, obviamente, bueno, con Jesucristo a la cabeza, pero secundado por el Papa, enfrentamos este mundo que nos toca vivir. La gran pregunta es, bueno, ¿en qué se relaciona la época de León XIII? Por eso el Papa León XIV toma ese nombre, y él mismo. ¿Por qué Prevost, el Papa Prevost, toma el nombre de León? Bueno, lo hace en honor y para continuar también el trabajo del Papa León XIII, el Papa León XIII, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta imagen porque si hay un elemento en común de la época de uno y de otro, es que la naturaleza humana eh, ha perdido cierto sentido. En la época del Papa León, en la época del segundo proceso del capitalismo salvaje, como le llamaban algunos, es la época donde, no sé, esta es la época en la que aparecen, o más bien se enriquecen personajes como, no sé, Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan. Esta es la época de la gran explotación petrolífera en Estados Unidos, del trabajo del acero, ¿cómo se llama?, en Inglaterra, en Alemania, etc. Esta es la época del carbón en Chile. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? La explotación del hombre por el hombre, como le llamaba Marx. Esta es la época en la que la naturaleza humana es utilizada para generar riqueza. Y bueno, la época nuestra es la época de la automatización, la época nuestra en la que se está prescindiendo de la naturaleza humana para reemplazarlas por simples máquinas, por simples algoritmos. Entonces, ahí hay un punto interesante. Y otra cuestión interesante, que es común en ambas épocas, tiene que ver, diría yo, con esta declive moral. De hecho, no es nada más ni nada menos que Eric Hobsbawm, probablemente uno de los marxistas más importantes del siglo XX, que dice que uno de los factores que prevaleció antes de la Primera Guerra Mundial en Europa es la crisis moral de la burguesía. Dice. Interesante, ¿no? Pareciera ser que antes de una gran crisis hay una crisis moral, hay una crisis del corazón, hay una crisis del espíritu.
Bueno, si en la época del siglo XIX, comienzo del XX, la crisis estaba en este utilitarismo simplón de naturaleza humana, bueno, en nuestra época pareciera ser que el utilitarismo pasa por reemplazar a las máquinas, perdón, a los seres humanos por máquinas, algoritmos y sistemas automatizados. Entonces, acá hay un elemento común interesante, este desdén por el ser humano y también esta suerte como de crisis moral que de alguna forma nos está afectando. Y yo les quise traer una síntesis muy resumida de la encíclica Rerum Novarum, que es probablemente, de hecho, en el año 31, después, si mal no recuerdo, en el 41, hasta el 91, con el Papa Juan Pablo II, cada cierto tiempo se hacía una renovación o una relectura de esta encíclica y se sacaban nuevas encíclicas. Pero lo que inaugura la doctrina social de la Iglesia como la conocemos hoy día es precisamente la Rerum Novarum de 1891. Y miren ustedes lo fascinante, y con esto voy a ir terminando, si muchachos no me quiero alargar tanto. Estos son los puntos centrales de esta encíclica que vino a revolucionar no solamente a la Iglesia, no solamente al mundo creyente, sino que al mundo material, al mundo del trabajo, al mundo que nos toca vivir. La dignidad, la dignidad del trabajo. Ojo, interesante. Esta es la época en la que el liberalismo está a una velocidad impresionante, producto del capitalismo. Esta es la época en la que el marxismo comienza a ser quizás la gran alternativa para algunos, no por nada tiempo después de la Rerum Novarum estalla la revolución bolchevique en Rusia. ¿Y cuál es la propuesta del Papa? Cuidado, tanto el liberalismo como el marxismo no son alternativas para poder llevar a la humanidad a la tan anhelada felicidad. Hay una crítica a ambos paradigmas. El liberalismo en su extremismo, como fue el capitalismo de esa época, un capitalismo desregulado, completamente destructivo, como lo podemos ver en obras tan fantásticas como, por ejemplo, El Subsol, El Subterra, Baldomero Lillo, etcétera, etcétera. Fíjense usted, un derecho a la propiedad privada, algo que el marxismo siempre ha querido destruir. Cada persona tiene el derecho natural a poseer bienes, etcétera, etcétera. La obligación de la justicia a los salarios, algo que hoy día, claro, voy a decirlo con cierto cuidado porque hay gente que se ofende, pero los comunistas hablan del el salario justo, cuidado, la iglesia lo viene planteando mucho antes que los partidos políticos, mucho antes que los sectores ideologizados. Lo importante que la persona pueda vivir. Esto no es el New Deal, muchachos. Todo el mundo recuerda a Roosevelt por lo mismo, pero fue la iglesia la primera en poner sobre la mesa lo importante es que las personas ganen lo suficientemente para vivir con dignidad. El deber del Estado en el orden social, el Estado juega un papel importantísimo. Hay gente que le gusta más, le gusta menos, pero el Estado tiene un papel importante que cumplir, sobre todo en la protección. Si no fuera por el Estado no tendríamos leyes laborales, por ejemplo, ¿no? La importancia de la familia como célula básica de la sociedad. Bien sabemos que Marx en el Manifiesto Comunista llama a destruir la familia burguesa. Bueno, la Iglesia sostiene y defiende la Rerum Novarum, como lo ha hecho siempre desde Jesucristo en adelante, que la familia es la célula básica de la sociedad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El reconocimiento de los sindicatos, la sociedad de trabajadores, esta idea de que los trabajadores tienen derecho y hay que protegerlo, hay que resguardarlo, ¿no? La crítica a la tesis central del marxismo, la crítica a la lucha de clases. Todo el mundo pensaba que probablemente el Papa había tomado una posición ideológica. No, 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 no. El Papa está completamente convencido de la igualdad entre hombres y mujeres, entre empleadores y empleados, entre la naturaleza humana. ¿Y qué no ha demostrado el marxismo durante los últimos 200 años o 150 años? Tiene que ver con esto, con que siempre hay un sector y otro sector, pero cuidado, esa lucha de clases lo que hace, entre otras cosas, que se destruya el tejido social. El principio del bien común, un principio que todos defendemos, que todos de alguna forma estamos comprometidos. Esta idea de que el desarrollo económico debe estar siempre al servicio del bien común. De hecho, los grandes teóricos del management, les menciono a Chandler, les menciono a Porter, entre otros, están permanentemente hablando del rol social de las empresas. Una empresa que no tenga ese paradigma o que no tenga ese objetivo simplemente no va a funcionar. Lo dicen los mismos que están dentro de esa trinchera. Y otra cosa importante, muchachos, tiene que ver con la importancia de tener una sociedad moralizada, una sociedad que sepa discernir lo que es bueno y lo que es malo, una sociedad que esté convencida en diferenciar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. No por nada el Papa León hace un par de semanas atrás y todo el mundo asustado, todo el mundo pidiendo explicaciones porque dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Está diciendo obviedades, está diciendo cosas sencillas, naturales, evidentes, y todo el mundo asustado. Bueno, porque la familia es el lugar donde se forma el corazón. Y en ese sentido la iglesia tiene un papel importantísimo que cumplir. La iglesia es una gran ayuda para los que somos creyentes
y ese corazón se fortalezca, se vuelva rígido, se vuelva fuerte, digamos, porque bueno, de hecho, las virtudes tienen que ver con esto, las virtudes nos hacen más hombres, ¿no? Y creo que era Santo Tomás el que lo decía. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, esta es una suerte de resumen. ¿Cómo se llama? La profesora Sandra me puso presión con la velocidad y eso está muy entretenido, pero si me preguntan, yo diría que estos son los 10 puntos más importantes de esta encíclica que dejó al Papa León XIII probablemente como uno de los papas más renombrados, más importantes del siglo XX, y que bueno, esperemos que el Papa Prevost siga con esa línea. ¿Mm? Si me permiten un par de conclusiones, y esto lo digo como católico, quizás como analista internacional si ustedes quieren, yo creo que el Papa con su silencio, con su sabiduría, con su sentido del sentido común, valga la redundancia, va a reconducir a la Iglesia hacia lo que efectivamente necesitamos los católicos, efectivamente lo que necesita la humanidad, que es volver a hablar de las cosas esenciales, volver a hablar del sentido de la vida, del sentido de la familia, del sentido de hacer una comunidad sólida donde efectivamente cada uno de nosotros tengamos un espacio. Va a seguir la línea, este es un análisis muy personal, pero va a seguir la línea del Papa Francisco, evidentemente, porque bueno, además eran muy cercanos, pero manteniendo siempre su diferencia, no solo porque en términos de humanidad hay diferencia, es porque también hay un enfoque, hay una tradición, hay una formación agustiniana, como nos mencionaba Sandra en la primera parte de esta sesión, que lo va a diferenciar y efectivamente yo creo que, si me permiten el comentario, va a reencantar a los católicos. Así que esa es simplemente una idea. Y la segunda idea es que la Rerum Novarum, más allá de haber sido escrita hace casi 130 años atrás, está muy vigente. Es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, es el fundamento de lo que efectivamente nosotros los católicos tenemos que hacer en el mundo público. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como católicos es que hemos reservado la fe para la vida privada y con miedo, con vergüenza, con cierta incomodidad. Pero si no llevamos nuestra fe, si no sabemos educar al mundo entre lo que es bueno y lo que es malo, y desde ese punto de vista el cristianismo fue fundamental en la cultura occidental, efectivamente nos vamos a mantener recluidos como nos hemos mantenido durante el último tiempo. Este es mi correo, si alguno de ustedes quiere la presentación, yo feliz se las comparto. La encíclica Renovarum está disponible en Google Books, la pueden bajar directamente, pero si alguno de ustedes necesita esta presentación o ponerse en contacto conmigo por algún motivo, encantado, estoy dispuesto a ayudarla. Así que les agradezco muchísimo esta presentación, el habernos acompañado hoy, y nos quedan unos 5 minutitos para poder, ¿cómo se llama?, resolver dudas, preguntas. Lamento harto la velocidad con la que tuve que exponer, pero las mías eran ideas muy sencillitas y que bajo ninguna circunstancia buscaban llegar a cierta profundidad. Así que le agradezco mucho la presentación y demos paso para algunas preguntas. Así que adelante, John. Sí, muchísimas gracias, profesor. Yo quisiera solamente agradecer la oportunidad que la Universidad Gabriela Mistral, a través de su facultad de humanidades, generan estos espacios que son tan importantes. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba a una profesora hablar realmente desde el corazón de San Agustín. Se ve que las confesiones y el estudio ha traspasado el corazón de esta distinguida profesora, y felicito porque efectivamente San Agustín es el corazón que, que ha buscado la verdad desde siempre. Y también creo y comparto con usted, profesor, que la llegada del Papa León va a superar algunas confusiones que teníamos en el último periodo, y no cabe ninguna duda que Dios permite, en su infinita bondad, habernos enviado a un hijo de San Agustín para estos tiempos. El Papa León XIII duró más de 25 años su pontificado. Si usted saca la edad natural, más o menos vamos a andar en el mismo rango. Es probable, esa es mi percepción, no sé si usted o el resto lo comparte, yo creo que hay un florecimiento importante de la verdad religiosa por parte de los cristianos, especialmente los católicos. Pero creo que nos vamos a vivir tiempos muy complejos, por lo tanto va a ser una bendición de Dios formarnos mejor para poder responder también a las realidades. Así que muchísimas gracias por la invitación, y que San Agustín siga inspirando el corazón de la Iglesia. Muchas gracias, John. Muy amable. Gracias. Camilo, adelante.
Hola Eduardo y Sandra, muchas gracias a ambos por su exposición. Y yo tengo una pregunta a cada uno, que son breves. Bueno, la primera en realidad es una reflexión y una pregunta a Eduardo. Me gustó mucho el concepto que usó de la importancia de una sociedad moralizada, que está ausente. De hecho, yo comparto eso. Pero junto con eso, me parece también, o esta es mi interpretación de las cosas, es que la posmodernidad nos ha llevado a algo que yo llamo la dictadura de la mediocridad. Es decir, de no esforzarse por las cosas, intentar hacer las cosas más fáciles, y eso junto con todo lo que implica también, ¿cierto? Las conductas inmorales, como decimos en Chile, la pillería, o sea, tratar de zafar las reglas del sistema, violarlas, en fin. Y entonces mi pregunta, Eduardo, es, ¿no cree usted también que dentro de esta, una de las consecuencias del posmodernismo y junto con esta falta de la sociedad moralizada, está justamente esta como irrupción de esta creencia de que ya no es necesario, como decía Aristóteles, actuar con excelencia, sino que lo podemos hacer más bien mediocremente, sin la importancia ni de la exigencia, ni de la disciplina, ni de la racionalidad. Es decir, un actuar más bien como caótico. No sé si me explico con la pregunta. Si eso lo ve también usted como una especie de consecuencia de la posmodernidad en virtud del rechazo de la racionalidad y de la posverdad, en fin. Esa es mi pregunta para Eduardo. Y para Sandra es muy breve, es una inquietud más bien puramente filosófica. Es si en San Agustín, yo sospecho que no, pero es una inquietud. Si en San Agustín esta importancia que él confiere a la oración está asociada al problema que van a abordar después los filósofos escolásticos, sobre todo los de la escuela de los jesuitas de Coimbra, entre la predestinación y la presencia divina. Es decir, cómo es posible que podamos al mismo tiempo aceptar que somos libres, pero que Dios ya sabe todo nuestro futuro en el fondo. Eso con relación al hecho de que Dios ya prevé que nosotros vamos a realizar una oración. Entonces, pareciera ser como vacuo el hecho de orar si es que Dios ya prevé lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy deseando. ¿Sí? Yo no sé si existe o no esa reflexión en San Agustín vinculada con esa dicotomía entre presencia y predestinación. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Sandra, si quieres, comienza tú. Sí, San Agustín aborda esta relación entre la presencia y la libertad, ¿no? Que un poco ese conflicto está allí. En las Confesiones lo menciona cuando habla en el libro 11 sobre el tiempo. Utiliza una imagen muy curiosa porque él dice, Dios conocería, ¿no?, la vida de los hombres como quizás podríamos decir conoce un canto, ¿no? Como conoce uno un canto de memoria, ¿no? Sabe cuándo inicia una canción, cuándo inicia, cuándo termina. Pero en algún momento señala, pero Dios conoce de manera misteriosa, ¿no? No conoce de una manera, o sea, Dios está fuera del tiempo. Por esa razón no conocería ese canto de manera sucesiva, como la conocería el hombre, sino que la conoce como se conocen las cosas desde la eternidad. Es decir, teniendo una mirada total y simultánea, o como diría Boecio, perfecta, ¿no?, de la totalidad, ¿no?, del tiempo. Entonces nosotros somos libres, aunque Dios conozca de antemano lo que hacemos en algún sentido, porque nos conoce de otra manera, lo conoce desde la eternidad, no desde el tiempo. Y este tema, si interesa, si gusta un poco más de desarrollo, también lo toca o lo trata en el de libre arbitrio, en ese texto sobre el libre arbitrio. Pero bueno, podría yo seguir ahondando, pero no quiero como extenderme mucho. Muchas gracias. Te doy el tiro a la palabra, Marcos, solo para responderle a Camilo. Yo me he ido interiorizando desde hace muy poco en
en la posmodernidad, está oliendo con mucha fuerza por algunos proyectos, algunas cosas que estoy haciendo. Y una de las cosas que me he dado cuenta que si la modernidad era racionalista y universal, bueno, la posmodernidad es irracionalista, pero también donde vive la diversidad, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad, bueno, entra a jugar yo veo que hay una correlación al menos entre lo que tú dices y la ¿cómo se llama? Y la posmodernidad, pero también yo diría que, claro, como hoy día la racionalidad exige esfuerzo, requiere estudio, requiere profundidad, requiere discusión, requiere respeto, requiere, bueno, alimentar el alma y la cabeza, digamos, ¿no? Bueno, en este mundo postmoderno se puede vivir sin analizar, simplemente con opinar, simplemente con entregar una opinión, si tú quieres, sin necesariamente tener los conocimientos necesarios para poder vivir, relacionarte con el resto. Entonces, probablemente se allana el camino hacia la mediocridad, hacia la holganería, si tú quieres, holgazanería, perdón. Y claro, si uno mira el entorno, efectivamente, lo que estamos viendo en Chile, al menos durante el último tiempo, bueno, a nivel educacional, a nivel laboral, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo efectivamente una sociedad que pareciera ser que cada vez le gusta trabajar menos. Entonces, probablemente si la modernidad fue una época en donde había que cultivar el espíritu y había que cultivar el trabajo, y donde el trabajo, decía Adam Smith, ¿no es cierto?, es la riqueza de las naciones. Bueno, no trabajemos tanto porque, bueno, resaltemos la figura del Estado, resaltemos otros elementos que podrían darnos lo necesario, eh, restándole poder, digamos, a lo que esencialmente tenemos, que son nuestras manos y nuestro corazón para trabajar. Entonces, hay una correlación que me deja pensando, así que te agradezco muchísimo la intervención. Vamos a avanzar con la última pregunta o intervención de Marco Antonio, y con esto haríamos término entonces a nuestra actividad. Simplemente no era el tiempo. Marco Antonio, adelante. Gracias desde las Islas Canarias, desde Tenerife, eh, la oportunidad de participar en esta disertación tan profunda. Gracias a Sandra, gracias a Eduardo. Por medio de su esposa, de Yorumari, pues tuve la oportunidad de conocer esta charla. Y mi pregunta es muy sencilla. El Papa tuvo una expresión estrella cuando saludó, pues, después de su elección, y habló de una paz desarmada y desarmante, ¿no? ¿Qué conexión tiene esto con el pensamiento de San Agustín? Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. ¿Sandra? Sí, muy interesante la pregunta para precisamente pensarla. Creo que yo la relacionaría, no sé realmente, seguramente otros pensadores que hablen de San Agustín podrían hacer otra interpretación, pero esta paz, eh, yo creo que la relacionaría un poco con la idea justamente de esa tensión que les mencionaba un poco entre la libertad y el, entre la libertad y el obrar de Dios, ¿no? Entre lo que es ese sentido de que el hombre efectivamente, o sea, una paz desarmante es una obra, digamos, un accionar, una agencia humana libre, pero desarmada en el sentido de que también hay un reconocimiento muy constante en toda la obra de San Agustín, en el sentido de que somos una ciudad de los hombres, pero dirigidos a una ciudad de Dios, ¿no? Entonces, en efecto, nuestra paz es una paz que solo tiene correlación o resonancia con esa ciudad de Dios, ¿no? En el sentido de, eh, diría que, diría un poco, bueno, yo lo veo de esta manera, esta tensión entre las dos ciudades, ¿no? Una ciudad de los hombres, donde nosotros tenemos una agencia, por tanto una paz desarmante, y una ciudad de Dios, donde está la presencia de esa paz desarmada. Pero insisto, puede haber otras interpretaciones sobre esa expresión.
No te oímos, Eduardo, creo que estás muteado. Ahí sí, muchas gracias. Si no me dan cuenta, termino así. Le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco también que nos hayan acompañado en esta ocasión. Por razones de tiempo vamos a tener que terminar. Les pido mil disculpas a quienes han levantado su manito. Le agradezco de ya, ¿cómo se llama? A Sandra por esta colaboración, a John, a Marco, a Camilo y a todos quienes nos han preguntado. Y bueno, desde ya quedamos a su completa orden para lo que necesiten, ¿vale? Para mí un honor haber compartido con ustedes. Que tengan una bonita noche y estamos en contacto. ¿Ya? Un saludo a todos los que están tanto en Chile como en el extranjero en esta actividad. Un abrazo. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego, gracias.